¿Se puede predecir el futuro de los mercados financieros? De poder hacerlo, ¿qué herramientas matemáticas nos ayudarían? Como os podréis imaginar, es una tarea realmente compleja, si no, todos seríamos ricos. Sin embargo, empezando por algo mucho más sencillo, podemos llegar a construir un modelo matemático que nos sea muy útil para tomar decisiones de inversión. Un jugador lanza 2 dados. Si ambos muestran el mismo número, el jugador gana $4. Si no, pierde 1. Este empieza con un balance de $1000 y juega 1000 partidas. Si las ganara todas, terminaría con un balance total de $5000, habiendo multiplicado por 5 su capital. ¿Podemos saber de antemano si debería jugar? ¿Qué probabilidad tiene de salir victorioso? ¿Cuál será su ganancia o pérdida media? Si habéis visto el último vídeo sobre la esperanza matemática, quizás este ejemplo os suene familiar. Si no, no hay problema, ya que explicaremos de nuevo todos los conceptos. Haremos uso de una herramienta importantísima en las matemáticas financieras, el cálculo estocástico y las simulaciones de Monte Carlo. Para ello, evidentemente, empezaremos con un ejemplo que todo el mundo pueda entender. Y si veo que hay interés, haré un vídeo de continuación enseñando a cómo aplicar estos conceptos a los mercados financieros, en particular para tratar de predecir los precios, o mejor dicho, los rangos donde los precios se van a mover. Bien, volvamos al juego. Para que todo el mundo pueda probar lo que veremos en este vídeo, he creado un cuaderno interactivo de Python al que podréis acceder mediante el enlace de la descripción. Bien, pues si entráis en este enlace, deberíais estar viendo lo mismo que yo. En este vídeo, como hemos dicho, veremos las simulaciones de Monte Carlo. En este ejemplo en particular, con el juego de los 2 dados. Recordemos lo que acabamos de mencionar. Un jugador lanza 2 dados, empezando con un valor de $1000, y sean de 1 y de 2 respectivamente los resultados de cada dado. Es decir, si tiro el primer dado me sale un 6, eso es de 1. Si tiro el otro dado y me sale un 4, eso será de 2. El juego es sencillo. Si ambos son iguales, gana. Y en caso contrario, pierde. Bien, como hemos dicho, si gana, gana $4. Y si no, pierde 1. Veamos las mismas preguntas. ¿Cuál es su probabilidad de ganar? Va a ganar dinero jugando. Y si cambiamos la cantidad de ganancia y pérdida, ¿qué pasará? Pues para los que hayáis visto el vídeo de la esperanza matemática, sabéis que esta es la fórmula. Si no, ahora la explicamos. Es un ejemplo discreto, es decir, los resultados de los dados son 1, 2, 3, 4, etc. No tenemos un 1.5 o un 2.7. Por lo tanto, usaremos el sumatorio de Riemann y no la integral. Para el primer ejemplo, veremos este caso. Deberíamos sumar la cantidad que gana cada vez que gana y sustraerle la cantidad que pierde, pero evidentemente multiplicado por la probabilidad de que esto pase. Un ejercicio muy sencillo puede ser pensar por qué esta probabilidad es 1/6 y 5/6. Ya os digo, es realmente sencillo, le podéis echar un vistazo en internet y veréis que no tiene mucha complicación. Si calculamos la esperanza matemática, es decir, la media de cuánto va a ganar o perder por tirada, vemos que de media pierde $0,16 por partida. Si jugamos 1000 veces, entonces perderá de media $166,67. Bien, veamos cómo podemos simular esto y si realmente los resultados reales concuerdan con los matemáticos. En primer lugar, lo que haremos es importar 2 librerías. La primera es Matplotlib, que es una librería que nos sirve para graficar cosas en Python, y la otra es Random, que nos sirve para generar cosas aleatorias. Bien, esta línea de aquí la podéis ignorar, simplemente es darle un estilo a los gráficos para que se vean mejor. Entonces vamos a crear una función a la que llamaremos tirar dados. Y vamos a guardar en una variable el resultado de tirar el primer dado y el segundo dado. Entonces esto, usando random, va a ser un número aleatorio, un random integer, de 1 a 6. Bien, ambos incluidos. Y luego esta función nos va a devolver si el resultado es igual. Es decir, true si hemos sacado el mismo número en ambos dados y false en cualquier caso contrario. Entonces podemos hacer una comprobación de la probabilidad que decíamos de tirar los dados. Es decir, que dado una tirada, la segunda sea igual. Si corremos este programa, es decir, dándole al play, la probabilidad realmente se ajusta a lo que habíamos dicho. De hecho, si calculamos 1/6, 1 entre 6 es 0,16 periódico. Si de hecho, si incremento el número de iteraciones,
vemos que cada vez se va a ir aproximando más. Y si lo llego a subir a un número muy grande, podemos ver que realmente esta probabilidad es la que acabamos de calcular. Si no acabáis de entender este código muy bien, no os preocupéis, ya que esto no es necesario para el vídeo. Simplemente quería dejar la comprobación para que todos viéramos que realmente da el resultado esperado. Esto, para los que no sepáis programar, simplemente le decimos al ordenador: durante un rango de X iteraciones, que se las definimos aquí arriba, si el resultado de llamar a esta función, que es tirar dados, es cierto, me sumas 1 a una variable que he llamado suma. Si no, no haces nada. Entonces, para calcular la media, es decir, la probabilidad que tendremos, simplemente hay que calcular el valor de suma, que es el número de victorias que habremos tenido jugando, dividido entre el total de iteraciones. Entonces sabemos en cuántas de estas partidas hemos ganado, ya que hemos sumado 1 a suma. Y en este caso veis que se aproxima mucho más al resultado predicho. Pero esto no hace falta verlo. Empecemos en el código importante. Este código es el que nos generará la simulación de Monte Carlo. Bien, primero tendremos unos parámetros de entrada, unos inputs: el balance inicial del jugador, el número de simulaciones que vamos a correr, el máximo de partidas que va a jugar en cada simulación, la ganancia que tiene al ganar la partida y la apuesta o pérdida que tiene por jugar. Y luego vamos a utilizar dos arrays, dos vectores, donde vamos a guardar las probabilidades de ganar y el balance final. Ya veréis que esto nos sirve para ir guardando en cada partida lo que sacamos y luego podremos hacer las medias sobre esto. Ok, creemos ahora los parámetros del gráfico sobre el que vamos a plotear toda la simulación de Monte Carlo. Esto no hace falta que lo entendáis, simplemente usando la librería de Matplotlib se define así. Creamos una figura donde va a ir el gráfico, le ponemos un título, le ponemos un nombre al eje X, uno al eje Y y le marcamos los límites del eje X. Entonces, empecemos con el código. Vamos a querer repetir nuestro código durante el número de simulaciones que le hayamos puesto. Y nuestro balance va a ser el balance inicial que tengamos, las tiradas empiezan en 0 y las victorias en 0. Vamos a simular entonces, en cada una de estas simulaciones, 1000 partidas, ya que es lo que hemos definido al principio, que sería un juego. Pues mientras el último valor del array o del vector de tiradas sea menor al máximo de las partidas, vamos a jugar. Entonces vamos a guardar en una variable que se llame iguales el resultado de llamar a la función tirar dados. Es decir, si ambos números salen iguales, esta variable que se llama iguales va a ser cierta, va a ser true. Si no, va a ser false. Simplemente comprobamos si es true o false. Si es true, a los balances le añadimos el balance más la ganancia por la apuesta. Y entonces a victorias les sumamos 1. Si son distintos, simplemente le restaremos la apuesta a los balances. Esto lo he dejado en forma de parámetro, es decir, no he querido poner 4 y 1, ya que de esta forma podemos ir modificando luego los parámetros y ver si realmente las matemáticas que calculemos van a concordar o no con la simulación. Y luego al final del bucle lo único que hago es sumarle 1 a tiradas. Y lo guardo en un array porque así luego al graficarlo es mucho más sencillo. Entonces lo único que hacemos luego es guardar para cada simulación, guardamos en probabilidad de ganar las victorias dividido entre el número de tiradas final que tenemos. Lo mismo para el balance, simplemente guardamos el balance final y graficamos, añadimos la línea al gráfico total. Y cuando acabemos de correr esta simulación, vamos a obtener el gráfico final. Si ahora le doy a correr, bien, y después de esperar unos segundos, obtenemos el resultado de la simulación de Monte Carlo. Como vemos, no pinta demasiado bien. Pero vayamos ahora a las conclusiones. Como en todo experimento, es fundamental extraer unas conclusiones, y vamos a comparar los resultados matemáticos con lo que hemos obtenido de esta simulación de Monte Carlo. Entonces, lo primero que haremos es calcular la probabilidad media de ganar y del balance final. Como hemos dicho, por esto lo guardábamos en los arrays para poder calcular luego la suma y su dimensión. Y ahora lo que haremos simplemente es mostrar los resultados por pantalla, primero de la probabilidad de ganar media en este número de simulaciones, veis que aquí lo redondeo, y luego el balance medio final. Entonces podemos calcular la esperanza matemática de esta estrategia, que sería esta de aquí. De hecho es lo que acabamos de calcular arriba, y si queréis saber cuáles son estos valores, pues son estos dos de aquí. Esto no nos va a hacer falta. Y luego lo que podemos calcular es el P&L final, es decir, la diferencia real que hay entre el total del balance medio y el balance inicial. Y si ejecutamos este código, nos da que la probabilidad media de ganar en estas 10.000 simulaciones es del 16,66%, precisamente lo que habíamos calculado. El balance medio final de estas 10.000 simulaciones es $833. Y qué casualidad, el Profit and Loss esperado era de menos 166,67 y el Profit and Loss medio final es de menos 167.
De hecho, si volvemos a correr la simulación otra vez, en este caso, al terminar de ejecutarse, vemos que el Profit and Loss medio final realmente es un poco diferente, pero siempre, a más simulaciones hagamos, va a converger a nuestro Profit and Loss esperado. Si quisiéramos, por ejemplo, ver una simulación en particular, lo único que deberíamos hacer es cambiar el número de simulaciones. Y al ejecutar nuestro código, vemos una jugada particular. Para entender qué está pasando, simplemente si aumentamos, pues, por ejemplo, el número a 10, veríamos 10 simulaciones. Y a medida que vamos añadiendo más y más datos, en este caso, por ejemplo, probablemente sería menos preciso, aquí lo tenemos, a medida que vamos añadiendo más simulaciones, poco a poco los datos van aproximándose más a la probabilidad matemática que habíamos calculado. Aquí ya empieza a estar bastante más cerca, y si seguimos aumentando como lo teníamos antes, nuevamente vamos a estar mucho más cerca de nuestro valor esperado. Si os interesa saber cómo se pueden aplicar estos conocimientos a los mercados bursátiles para tratar de establecer rangos operativos para un activo, así como aprender herramientas más complejas de cálculo estocástico, como el Geometric Brownian Motion, procesos de Wiener u otros conceptos muy avanzados, dadle like a este vídeo, comentad y compartid con alguien a quien creáis que le puede resultar interesante. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.